Los recitales en teatros fueron creciendo. En el año 1978 se realiza en el Colegio San Juan Bautista un recital en un gimnasio, convirtiéndose en el primero de una seguidilla que se venía. Envolvente espiral. Uno de los primeros espectáculos masivos grandes fue en el Colegio San Juan Bautista, en donde aquí también hay quienes fueron parte fundamental en toda la historia del canto popular, que son los estudiantes, o sea, los grupos de viaje. Entre los años 75 y 77 fueron años sumamente duros de censura y de represión, porque ya supuestamente no estaban los guerrilleros, ya no había, o sea, el vecino ve que al que se llevan ya no es un Tupamaro, no es un comunista, no es un ogro barbudo, sino que de repente era un vecino de él. Al no tener la gente otras posibilidades de vincularse, lo hacía a través de los recitales de música, que cumplían el papel de suplantar los encuentros políticos. Vos no tenías dónde reunirte. Si iban tres por la calle, capaz que te paraban y te llevaban a investigar primero, te llevaban a ver qué hacías vos con dos tipos más. Uno, bueno, se había acostumbrado a vivir así, a tener esas precauciones. Y la gente tenía también su reserva de ir y de juntarse para hacer tal cosa. Entonces fue todo muy a la uruguaya, muy cauteloso, ¿no? Y también estaban contigo toda la cana, ¿no? Porque cada acto que había gente de la cana mirando, escuchando. Unas veces me siento como pobre colina y otras... Uno lo hacía con gusto, ¿no? Sabiendo incluso que estaba más protegido que la persona que salía a hacer una pintada de noche o a tirar volantes. El hecho de haber sido golpeados todos igual aglutinó a la música popular. Y ahí fue la clave donde creo que el canto popular fue fundamental, porque fue la actividad que más juntó a la gente. Cuando ellos ven que se les va de la mano, que se les juntan 3.000 personas en un colegio en San Juan Bautista, y muchos estudiantes, y que determinadas canciones generaban respuesta de contestataria, ¿no? Empiezan a tratar de disuadir de que se hicieran. Entonces, ¿cómo? Bueno, hay que pedir permiso para hacer estas actividades. Lo curioso era que estábamos haciendo un espectáculo ese, y yo quiero cantártelos en el Teatro del Centro, y después íbamos yo qué sé, al Palacio Peñarol o a cualquier otro lugar, a la Asociación Cristiana, que también se hacían espectáculos, y ahí era prohibido Washington, en esos lugares. Y estábamos haciendo en el Teatro del Centro, saliendo en los diarios y todo, y ahí no... Una cosa rarísima. Pero una vez una de las explicaciones que me dieron era que nombrarme a mí era recordar a Cita Rosa, a Biglietti, a Roseli Mareña. Pero el más gracioso de todo fue uno que, me acuerdo, mis gurises eran muy chiquitas y fueron corriendo a atender la puerta de volver y volvieron pálidos. Dice, papá, te busca la policía. Eran 3 policías. Entonces me entregan un papel, me dice, mire lo que dice ahí, ¿no? Escrito parecían los picapiedras. Bajo apercibimiento de ser conducido, ¿no? Entonces, no, yo voy a ir, el departamento número 5 en Maldonado, la calle Maldonado. Y bueno, fui al otro día y era para anunciarme que me dejaban cantar. Cuéntame una historia de amor, sueño y tambores, y de hombres constructores de un imperio, Fíjate que la sala de la Iglesia Francesa, de donde yo había empezado en el 77, estuve todo el año 77 y todo el 78 ahí, hasta que en mayo del 79 me prohibieron. De ahí sí me llamaron a la jefatura, el tipo me dijo su nombre, Raúl Martínez era su nombre, de ahí estaría Castiglioni atrás, o no sé quién. Tenía la jefatura esto, ¿no? Había una linda placa así en la pared, una inmensa placa, en honor a Dan Antoni Mitrione, mártir y héroe, ejemplar padre de familia, todo. Un torturador sin nombre, ¿no? Yo nunca estuve de acuerdo con que lo mataran, tampoco estuve de acuerdo con lo que él hacía.
y con lo que él venía a enseñar aquí, con vagabundos y pordioseros que agarraban en la calle y los destrozaban, para enseñarle a la cana de acá cómo era la verdad, cómo era que se hacía con un preso político, un enemigo, ¿no? El 29 de mayo de 1979, a las 19 horas y unos minutos, fui prohibido. Yo te puedo decir que en mi caso sí, me robaron la juventud. Que vas a andar preguntando si te das por lo derecho, y es tu voz la que te dice si la promesa es lo cierto. Éramos bastante inconscientes, con esa inconsciencia propia de la juventud y, como te decía hoy, de no tener mucho para perder. Tengo ganas de abrir la puerta. En esos espectáculos reaparece un cantante que había abandonado la música. Y canto. Y Dino no quería cantar más, bueno, me dio empujones. Fuimos a hablar con Dino a la Sala Verde y él estaba en la Sala Verde y todo. Y arrancó con que Dino también era un kamikaze. Entonces dice en un momento ya que estaba un poco indispuesto de la garganta por el smog. Y dice Dino, de Buenos Aires. Acá el smog es verde. Y hacer una alusión de ese tipo en aquel momento era causal de ir marchar para adentro por atentado a la fuerza moral del ejército y de las Fuerzas Armadas. El verde era una palabra prohibida porque era una evocación al ejército. Canta mientras tengas vida, mientras tengas fuerza, mientras haya sol. Canta aunque recuerdes todos los males a tu alrededor. Y resulta que me pongo a cantar las canciones de Viento del Sur, por ejemplo, y los gurises las sabían. Y yo quedé como con los ojos como el 2 de oro. ¿Qué es esto? Decía yo. Arma de doble filo la soledad, cabalgando, cabalgando, en cada madrugada que se te va, escapando, escapando. La censura no era patrimonio exclusivo de Montevideo. Fuimos a tocar a Rivera, estábamos con Pablo Estradmiña, estábamos con Surcos. 4 o 5 horas antes, Tabaré Aguiar y yo fuimos excluidos. Pero, dijo Eliseo Piedra, pero resulta que uno de los compañeros pasó por Sondor y se trajo el último disco del Dino. Y acá no dice que no se pueda pasar el disco del Dino. Y puso el disco del Dino, la gente aplaudiendo un disco. ¿Entendés? Y el milico bufaba, entraba y salía a los portazos. Bueno, después Eliseo Piedra quedó en cana. Mira, ahora muere un hombre ignorando la causa de su viaje final. Contagiar, cuida que su alma sea clara y humilde, buena y leal. Piensa que serán los dueños de nuestro futuro, de nuestro Uruguay. Hubo un recital que generó diferencias hacia adentro de la música popular uruguaya. El mismo día se planteaban 2 recitales. Todos al estadio, en el Estadio Centenario, y todos al Estadio Güelfi, en el Palacio Gastón Güelfi. Jorge Lazaroff, que fue uno de los promotores de esta idea, veníamos conversando hacía tiempo
sobre la necesidad de crear un espectáculo que permitiera una asociación civil de la música popular. Hicimos unas cuantas reuniones y un número importante de artistas populares se sumó a esta propuesta. En paralelo y enfrentado a nuestro proyecto, había un proyecto que surgió desde un programa en Radio Rural que se llamaba Canto Nacional, enfrentado a esto que era, digamos, el canto popular frente al canto nacional, y liderada por un productor y locutor, un hombre con notoria vinculación al canto folclórico, que es Juan Carlos López. No era ni un enemigo, ni era un adversario, pero objetivamente estaba disputando la atención en los medios de estas dos iniciativas que se iban a realizar prácticamente de forma paralela. Eso era la línea de Araujo y de algunos programas dentro de la 30 que se plegaban a ella, como el programa de Benavides. Que en el fracasado acto del Estadio Centenario se alió con Lopecito para generar un contraacto, es decir, para debilitar eso. Cosa que fue utilizado por los servicios de inteligencia. Al final prohibieron el del Estadio Centenario, pero también después les prohibieron el otro. Se plantearon dos espectáculos medio a la par, dentro de lo que podríamos llamar dos grupos. Hay que pensar en el Frente Amplio hoy, y ustedes observen cómo dentro del Frente Amplio hay sectores que podríamos decir que no tienen nada o muy poco en común. Se estaba contra de pronto la dictadura, pero en determinados lineamientos un grupo y con determinados lineamientos otro. Y ahí se fue creando una escisión, que es lo que yo de alguna manera opinaba. Y en cuanto a esos problemas de divisiones, bueno, pienso que los habrá, que está bien que existan. Me interesaría sí que en el fondo hubiera divisiones, pero con la comprensión de que el otro que no hace lo que tú haces, está bien que lo haga. Nos dejaron montar el espectáculo, nos dejaron generar los gastos, nos dejaron producir las entradas, los afiches, y el mismo día que estábamos preparando el escenario en el Estadio Centenario frente a la Tribuna Olímpica, llegó una orden del coronel Balestrino. Dijo que quienes no tenían antecedentes para la policía, el solo hecho de haber participado en la organización de este espectáculo lo convertía en un antecedente. Por lo tanto, no solamente lo prohibió, sino que nos obligó a una tristísima experiencia que fue la devolución de las entradas. La gente tomaba las entradas y dejaba el dinero, nadie reclamó el dinero, y bueno, con eso pudimos solventar los gastos generados. Los muchachos del movimiento de la música popular tuvieron cintura suficiente como para no dividir y no entrar en el juego ese. Pero fue un momento muy duro, y costó muchos años poder recuperar el déficit que había generado ese acto del estadio que no se pudo hacer. Porque en ese momento se daba una división de esas cosas tontas que suceden en el Uruguay y en muchos lugares del mundo, ¿no? Entre lo rural y lo urbano, el canto rural y el canto urbano. Era una cosa que tenía una línea divisoria muy turbia, porque yo creo que no existía.